continuación, y con el tema estrategias y herramientas para lograr metas de aprendizaje en niños con trastorno del espectro autista y déficit cognitivo en el PIAR. A cargo de la doctora Diana Álvarez. La doctora Diana es psicóloga de la Universidad de los Andes de Colombia, magíster en neuropsicología de la Universidad de Barcelona en España, experta en diagnóstico e intervención neuropsicológica. Además, es investigadora del Instituto INEA. Bienvenida, doctora Diana. Bueno. Muy buenas días, medios días, casi tardes. Yo creo que la doctora Gloria Paro pensó en esta conferencia justo en el momento preciso para aterrizar un poco. Su nombre lo dice y es bastante importante. Importante porque, claro, lo que nos reúne hoy aquí, en principio, es pensar en todos los niños, niñas, adolescentes y adultos que presentan trastornos del neurodesarrollo. Sin embargo, de antemano les dejo una inquietud. Lo que voy a tratar en el día de hoy fue pensado en principio para esta población. Y quiero que ustedes se respondan si lo que yo voy a plantear hoy es solo para esta población o si realmente sirve para toda la población. Me traen 3 propósitos aquí con ustedes. El primero, afectivo. En algunos países la siguiente palabra, reto, sonará un poco fuerte, pero sí, los reto. Los reto a motivarse. Los reto a que de aquí en adelante salgan con toda la necesidad de investigar, de crear, de innovar, de soñar. Soñar con un cambio. El cambio no solo lo crean los científicos grandototes, lejos de aquí. El cambio lo creamos nosotros en el aula. A nivel cognitivo, que podamos identificar algunos modelos teóricos que luego van a ver que lo transformé, bueno, lo cambié, lo integré, lo compliqué para llevarlo al aula. Para que al final ustedes tengan algunas estrategias que los motiven, pero van a ver que muchas de las estrategias o mucho de lo que yo voy a hablar me van a decir, ve, pero es que yo sí hago esto en clase, pero es que yo sí aplico esto con mis estudiantes y nos vamos a dar cuenta que hacemos las cosas bien. Claro, podemos mejorar y podemos mejorar porque muchas de las cosas que vamos a ver aquí de pronto no sabíamos que estaba transformando, compensando, estimulando procesos cognitivos y transformando cerebro. Por algo, la plasticidad cerebral. Y entonces empezamos a hablar sobre la inclusión. Y pensamos en que la inclusión, como bien lo dice, incluye a todos los seres humanos, sin importar sus características. Porque es que realmente, así como la huella digital que ahora se borra fácilmente, o así como el iris del ojo, es único para cada uno. Así tengamos gemelos univitelinos, cada uno es diferente. Todos los seres humanos somos diferentes. Tenemos perfiles cognitivos diferentes, tenemos talentos, capacidades, puntos de mejora, dificultades diferentes. Entonces, pues la inclusión debe comprender que todos somos diversos y por ende tenemos que procesar la información. Y entonces empezamos aquí a hablar de modelos. Hemos hablado de modelos teóricos, de aproximación, modelos históricos,
de transformación. Hoy vamos a hablar de modelos prácticos. Y vamos a empezar por nuestro modelo líder, quien nos guía y nos dirige, nuestro modelo neuropsicopedagógico. Y empezamos a comprender que, como ayer lo decía el doctor Daniel Vázquez, claro, la base es la motivación. Estamos donde queremos estar. Pasamos las materias porque estamos allí para poder estar aprendiendo, sin que seamos conscientes de que nuestra motivación es estar allí, ¿verdad? Pero cuando ingresa la información, pongamos que me están pidiendo hacer en estos días, yo soy docente de universidad, soy docente de la especialización en neuropsicología escolar y de la maestría en neuroeducación y aula inclusiva. Es decir, a mí me toca pensar un poco cómo enseñar a nuestros docentes a ser inclusivos, ¿sí? Entonces me toca pensarme cómo hacer las clases que sean motivadoras, incluyentes, diversas y estimuladoras. Entonces, pongamos que en estos días me tocó hacer una lectura fundamentada, sentía que estaba haciendo la tesis de maestría, además porque los pares académicos me la tachaban cada 2 días y me decían, esto está mal, esto está mal, esto no tiene coherencia, esta referencia no está, el APA está mal hecho, ¿sí? Entonces fue un poco empezar nuevamente. Y yo decía, bueno, la instrucción es hacer una lectura fundamentada para que mis aspirantes a la maestría, digamos que tengan claridad de que es un trastorno específico del aprendizaje. Yo tenía la información clara, no tan clara, tenía muchísima información. 50 artículos de investigación, todo lo que yo enseño, todo lo que yo hablo. Yo quería que la IA me transportara y sacara mis pensamientos y los pusiera ahí. Pero no me servía de mucho, porque así como soy docente, así también califico tesis, así también paso por compilatio o Turnitin los trabajos. Y asimismo el compilatio o el Turnitin me van a decir claramente qué parrafito lo escribió la IA y no lo escribiste tú. Y pues difícil que yo entregue una lectura fundamentada pasada por la IA, ¿no? Me tocaba a mí solita, como siempre lo hacíamos antes. Entonces, todos mis canales sensoriales empezaron a funcionar a través auditivo, porque yo me hablaba a mí misma y recordaba la información y decía, bueno, no, esto no es importante. No, sí, esto es importante. Ven, ¿cómo voy a hacer editable? No, me toca volver a hacer esta gráfica. Y empecé a trabajar a nivel auditivo, visual, táctil, ¿sí? Somatosensorial, además, porque me tenía que acomodar y buscar muchos lugares para sentirme cómoda y ejecutar la tarea. Y empecé a hacer todo el procesamiento y la organización para la lectura fundamentada que me habían mandado. Y entonces paso a mi sistema afectivo. Sistema afectivo donde tenía 2 dimensiones que empezar a analizar. 1, ¿será que yo sí estoy comprendiendo lo que me mandaron? O sea, realmente yo sé hacer una lectura, ¿qué es una lectura fundamentada? ¿Me pueden dar un ejemplo? Le decía yo a mi jefe. Y entonces empecé a comprender qué era lo que me estaba solicitando el ambiente. Luego entonces empecé a pasar por la frustración de que me tacharan y cada párrafo, no tenía 155 párrafos, pero tenía 155 errores. Es decir, en cada párrafo podía tener 1500 errores. Entonces la frustración me acompañó durante unos días y dije, vamos a volver a hacer esto. No lo tuve que volver a hacer, solo era repensarlo. Pero para eso me tocó hacer un proceso a nivel intrapersonal y empecé a valorar, a autovalorarme. ¿Me siento capaz de hacerlo? Es difícil para mí, no lo niego, pero ¿soy capaz? Claro que soy capaz. Tengo que poder hacerlo. ¿Qué necesito para corregir y hacerlo mejor? ¿Tengo el conocimiento? Bueno, a ver si no tengo el conocimiento. He estudiado esto durante 20 años, por lo menos algo tendré, algo sabré del tema. Y si no, pues algo leeré del tema. Y entonces empecé a crear una estrategia autoadministrativa para planear,
solucionar, crear la estrategia y la organización de ejecutar la lectura fundamentada con las correcciones que me habían mandado. De esa manera, al activar todas mis funciones ejecutivas, empecé a desarrollar mi sistema expresivo. ¿A través de qué? A través del oral, porque eso sí, sustenté yo solita 1000 veces a mí misma la lectura fundamentada. Luego a mi jefe, para que ella me dijera qué era lo que querías decir aquí. Ven, corrijamos esto juntas a ver si nos unimos a hacerlo mejor. A través escrito, porque sí que tenía que redactar muy bien y que el discurso fuera en tercera persona, que fuera pensado en otro, que fuera técnico porque son para maestría, pero que fuera entendible. Y a nivel corporal y comportamental, porque uno tenía que ejecutar la conducta de volver a escribir, ¿sí? Y activar toda mi relajación corporal y mi postura para ejecutar la tarea. Entonces empezamos a mirar desde nuestro modelo neuropsicológico que se crea o nace con el objetivo de explicar cómo los procesos del aprendizaje y de las alteraciones del mismo, ¿sí? Se relacionan, por un lado, con la relación anatómico-funcional del neurodesarrollo y por el otro lado, con estrategias de aprendizaje que tenemos o que el ambiente nos desarrolla. Y entonces empezamos a mirar que tenemos la capacidad de reconocer una realidad, decodificarla, comprenderla, sacar qué es lo que me está pidiendo el ambiente, irme para mi sistema afectivo, valorar y optar, ¿será que sí puedo? ¿Será que lo puedo hacer? ¿De qué manera lo puedo hacer? Para luego planear la ejecución y la secuencia paso a paso y desarrollar la tarea. Porque al final, ¿qué deseo hacer? Monitorear. Lo puedo hacer mejor. Venga, ¿saben qué? Antes de enviarlo, lo voy a volver a leer. De pronto hay algo que pueda corregir. Y bueno, al final me lo aceptaron. Quedó la lectura fundamentada. Y entonces empezamos a pensar y a basarnos en esto que ya muchos conocen y es el DUA, Diseño Universal del Aprendizaje. Este diseño nace por un grupo, ¿sí?, de educación de Harvard, pero pensando también desde los estudiantes de arquitectura, que es que no les iba nada bien. Y entonces empezaban a decir, como si la misma instrucción se da porque si están estudiando arquitectura, que es lo que les gusta y todo eso, no les va bien, ¿sí? Les va tan mal. Y entonces empezaron a pensarse este grupo dos cosas. Una con la cual entro un poquito en controversia, ya van a ver por qué, y otra con la que estoy de acuerdo. La primera, las barreras no están en el niño. Él no viene con dificultades para aprender. Ahí entra un poquito en reversa, ¿sí? Porque si bien, digamos que tenemos una arquitectura definida, como lo decía Ginás, necesitamos que esa arquitectura cerebral se prenda, funcione, ¿sí? Y que todas las estructuras neuroanatómicas se conecten de una manera adecuada. Pero hay situaciones en las que no se da esa conexión, en la que la organización cerebral, en donde la migración neuronal en la etapa del embarazo se da de manera diferente. Entonces, hay situaciones en las que el neurodesarrollo nos pone en situaciones donde sí nacemos con algunas dificultades y necesidades. Sí existen los trastornos. Entonces no es un invento. Sin embargo, no quiere decir que como existen trastornos del desarrollo, no existan y no existen trastornos según ellos en algunas ocasiones, no existen barreras. Y pasa mucho esto. Algunos de mis estudiantes me dicen, profe, pero es que a mí en el colegio, la directora, cuando yo estoy haciendo el diseño universal del aprendizaje para el grupo o cuando yo estoy haciendo el PIAR, me dice, no escriba nada que sea barrera. La barrera no existe. No, sí, las barreras sí existen. El hecho de que nos neguemos a pensar en barreras no quiere decir que no existan.
no van a dejar de existir, ¿sí? No por el hecho de que yo diga, no existe la ira, no sientas ira, va a dejar de existir la ira, ¿sí? Están hechas porque la situación nos permite al cambio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues reconocer cuáles son las barreras para trabajar en ellas, ¿sí? Si nosotros nos hacemos los sordos y los ciegos y no existen las barreras, ¿cómo trabajamos en algo si no lo reconocemos? ¿Cómo repensamos? Volver a pensar la actividad, reorganizarla para que todos la disfruten. Las barreras están. Lo que ocurre es que tenemos que transformar las condiciones del ambiente para que todos los que estemos aquí podamos disfrutar de la experiencia y podamos aprender. Y entonces aquí es cuando el caballo se ríe porque yo empiezo a complicar todo. Entonces, digamos que el DUA, el diseño universal del aprendizaje, tiene 3 estrategias o redes cerebrales. Redes de conexión neuronal para explicar el aprendizaje. Una red de reconocimiento, una red estratégica y una red afectiva. Y entonces yo lo empecé a unir con el modelo neuropsicopedagógico. Cuando hablamos de la red de conexiones afectivas y hablamos un poco de evaluar y asumir el por qué y el para qué, estamos aquí aprendiendo. Están mis estudiantes en el aula de clase aprendiendo. Estamos activando ¿qué? Mi sistema afectivo y mi sistema emocional a nivel límbico. Cuando nosotros pensamos la clase con diferentes estrategias de aproximación y de representación, diferentes canales sensoriales, estamos pensando en el cómo aprenden. Y ahí entonces tenemos que valorar que cada uno de ustedes aprende de diferentes maneras. Tiene estilos de aprendizaje diferentes. Y no solo estilos de aprendizaje diferentes reconocidos, sino que con los que uno se siente como más cómodo, ¿verdad? Entonces, nos dice, bueno, si cada uno tiene diferentes formas de sentirse cómodo con el aprendizaje y como poder comprender mejor la información que me están presentando, pues yo debería como profesor proveer actividades de diferentes canales sensoriales que permitan asimismo la capacidad de comprensión, codificación, almacenamiento y recuperación de la información. Y entonces ahí estamos uniendo el sistema afectivo y expresivo. Cuando hablamos de la red cerebral de reconocimiento, que se pregunta el ¿qué estamos aprendiendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Entonces hablamos de nuestro sistema cognitivo, en donde procesamos la información, asociamos con conocimientos previos, relacionamos, tratamos de integrar y reconocer qué es esto de lo que me están hablando. ¿Me están hablando en mandarín? ¿Será que entiendo mandarín? ¿O me están hablando de algo que más o menos estoy aprendiendo a entender? Y entonces empezamos a crear estrategias de enseñanza o neurodidácticas que permitan que a través de diferentes canales podamos desarrollar materiales visuales, actividades prácticas y tecnológicas. No le tengamos miedo a la tecnología. De hecho, la pandemia nos obligó a hacernos un poquito amigos de la tecnología, un poquito a la fuerza, pero nos permitió generar nuevos aprendizajes y dejar de ser huérfanos digitales. Y entonces, algo que llega a ser muy importante en esta nueva comprensión educativa de la vía de enseñanza-aprendizaje, la flexibilidad. Parte importantísima de lo que tenemos que desarrollar como docentes es la flexibilidad cognitiva en nosotros mismos. ¿Por qué razón? Porque resulta que yo puedo plantearme la clase, la actividad perfecta, con todos los materiales, con diferentes formas de aproximación. Pero resulta que justo esa clase
va a estar ubicada miércoles 12 del día. No, viernes, hoy es viernes, ¿no? 12 del día, todos con hambre. Y entonces me van a hablar de un procesamiento cerebral. Un poquito difícil, ¿sí? Entonces yo tengo que crear formas para que ustedes integren la información, pero también me regalen una respuesta, ¿sí? Y sé que todos están aquí tratando de luchar contra el hambre, el frío, el sueño, para poder aprender algo nuevo. Entonces, los maestros tenemos que estar dispuestos a la observación y a la observación mientras vamos haciendo. Porque aquí mientras yo estoy hablando y recordando todo lo que tengo que decir, los estoy mirando a ustedes para saber si están entendiendo un poquito lo que estoy hablando yo. Y entonces empezamos a mirar que en el aula inclusiva, nuestro nuevo modelo de aproximación, vamos a entender que las rúbricas de evaluación tienen que empezar a cambiar. Las expectativas de nuestras actividades también se tienen que transformar. La media, la expectativa alta y la expectativa baja tienen que estar personalizadas, porque es que cada uno tiene formas diferentes de aproximación al aprendizaje y al conocimiento. Y aquí hago un alto en el camino en esta contextualización. Dieguito, yo creo que le he quitado el sueño, porque así como a mi gran colega Marcela le envié la presentación a las 3:45 de la mañana, una hora muy apropiada, a Diego también le envié el link. El miércoles en el taller, en el primer taller que desarrollamos este mural. Este mural va a estar abierto para todos ustedes. No sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer. ¿Qué quiero y qué los invito? A que dejen huella. Vamos, los chicos del taller, del primer taller del miércoles, les pedí que subieran al muro, al Padlet, una palabra que definiera para ellos diversidad e inclusión y una fotico. Algunos escribieron. Ellos decían que diversidad e inclusión era empatía, equidad, resiliencia, complejidad, felicidad y pluralidad. Ahora los invito a ustedes también a que construyamos este mural y que, ¿por qué no?, lo viralicemos y que mostremos cómo nosotros aquí en este congreso resignificamos con una nueva semiótica la concepción de la diversidad y la inclusividad. Y entonces empezamos aquí a aterrizar un poco, porque claro, hemos hablado de los modelos y de la teoría y ahorita lo vamos a seguir haciendo, pero ¿y cómo se ve eso en el aula? Cuando tenemos chicos con trastornos del neurodesarrollo, y recuerden, ¿será que lo que yo estoy proponiendo aquí no se puede hacer con todos? En un DUA pensado, analizado, más que hecho en un formato. Y empezamos porque un apoyo pedagógico, ¿qué es? ¿Qué es un apoyo pedagógico? Muy bien, exacto, son ayudas, pero no solo son ayudas pensadas para ese niño que tiene trastorno del neurodesarrollo, no, son todas las actividades que yo realizo en mi aula de clases para favorecer el aprendizaje de mis estudiantes. Lo que pasa es que muchas veces nos quedamos en un apoyo. Nos quedamos en una forma de representación y de expresión del aprendizaje. Y no, díganme, ¿quién nos ha inventado o ha propuesto hacer un cuento con un tema en una clase? Yo creo que todos. ¿Quién nos ha inventado que hagan una obra de teatro? Que escriban en el tablero, que jueguen relevos y competencias, un debate, un periódico, una historieta. Eso es un apoyo pedagógico. ¿Y por qué se convierte en un apoyo pedagógico? Porque facilita otra forma de adquirir la información que estoy tratando de manera principal. Y entonces empieza a crearse una nueva imagen. Y todos me van a decir, y es, cuando yo estoy en la diada de enseñanza-aprendizaje,
Yo voy más allá del tema que yo estoy tratando. Yo estoy aquí procesando, estimulando, fortaleciendo capacidades cognitivas. ¿Qué es el vehículo? El tema que estoy planteando. El mito, la leyenda. ¿Yo para qué aprendo mito y leyenda? ¿Uno para qué enseña el mito y la leyenda? ¿Alguien de sociales o lenguaje de segundo de primaria? Muy bien. Para conocer diferentes textos narrativos que traen una aproximación sociocultural e histórica. ¿Eso qué capacidad cognitiva me lleva? Abstraer, analizar, almacenar, asociar, contextualizar. Entonces, cuando yo estoy en el aula de clases, estoy estimulando cerebralmente a los chicos para la vida. ¿A través de qué? De un tema. A través de un tema. Y entonces las unidades didácticas, las metodologías de trabajo colaborativo, la tutoría de pares y las actividades con diferentes canales sensoriales son una forma para integrar esas ayudas pedagógicas. Pero entonces yo dije, bueno, esto ya lo sabemos, pero vamos a estudiar otro poquito. Y empecé a investigar y me vinculé con el doctor Roberto Rosler de Argentina, de la Asociación Educar, y con la doctora Belén y la doctora Lucrecia, y me enamoré de su modelo. Entonces, ¿qué dije? Pues voy a coger mi modelo neuropsicopedagógico con el modelo del doctor Rosler de las clases cerebralmente amigables. En principio, lo uní para hacerlo en los procesos de apoyo escolar que hacía en el consultorio con mis pacientes con alteraciones del neurodesarrollo a nivel grupal. Y luego dije, bueno, ya lo he hecho durante muchos años a nivel clínico, veo que funciona, ahora lo voy a hacer con mis estudiantes de especialización y de maestría. Y entonces el doctor Roberto Rosler, la semana pasada, con la doctora Lucrecia y la doctora Belén, tuve la oportunidad de llevarme de manera virtual en una clase en espejo a mis estudiantes de especialización y estuvimos aprendiendo y reforzando los conceptos de las clases cerebralmente amigables. Para ellos existen 7 pasos para que una clase tenga aprendizajes duraderos, para que haya huella mésica duradera y para que el sello neocortical a nivel cerebral se mantenga. Y entonces él dice, paso 1, así como nos lo decía ayer el doctor Daniel Vázquez, la motivación. Llegar a los alumnos. Cuando tú llegas a tu clase con un catch, algo para captar la atención, un sonido, una palabra, una imagen, la gente queda como algo disruptivo. ¿Yo qué voy a hacer con lo que este señor se está inventando aquí? A ver, ¿qué me propone? ¿Sí? Muchos docentes me dicen, ay, pero entonces me tengo que disfrazar para que me pongan cuidado. No. Desde el tema que yo quiero procurar, voy a llegar con un estímulo sensorial diferente. Luego yo ya llegué, ya los tengo conectaditos, están motivados para saber qué es lo que va a pasar en el aula de clases. Viene el segundo punto y es la reflexión. Ahí activamos nuestro sistema cognitivo porque vamos a hacer preguntas y contrapreguntas. Les pregunto, eso se los hice en el taller. Una pregunta, y lo hice esta semana el ejercicio, que luego se volvió un poquito fuerte emocionalmente, en un taller con padres de integración social, con padres vendedores ambulantes, por allá, por donde antes era el Bronx, en un taller de las emociones, y les preguntaba, a nosotros nos enseñaron que 2 por 3 es
Sí, pero con fuerza, con seguridad. 6, ¿verdad? ¿Y 3 por 2? 6. ¿Es lo mismo? La mayoría dijo sí. Por aquí dudaron y dijeron una, ¿qué? El resultado sí. Entonces, si yo hago la aclaración de que el resultado sí, es porque hay algo que no. La forma de mostrarlo, muy bien. Resulta que a mí en el colegio me gustaba, pobrecitos mis papás, ellos me abrieron una cuentica y mi papá y mamá iban a pagar lo que yo compraba en la tienda todos los viernes. Y entonces yo iba, me antojaba de muchas cosas, ¿verdad? Iba con mis papás e iba con mis compañeras a la hora del recreo y les decía, bueno, ¿cuántas galletas hay? No, que hay 6 palitos de queso. Y yo iba con 3. Íbamos 3 a comer 6 palitos de queso. ¿Cuántos palitos de queso nos tocaba cada una? ¿Cuántos? 2. Muy bien, pero es que tenía mucha hambre. Y al otro día los palitos de queso que habían tenían bocadillo. Y yo bien antojada. Y habían los mismos 6 palitos de queso con bocadillo. Entonces yo me llevé a solo una amiga. Claro, tenía que ser muy viva. ¿Por qué? ¿Cuántos nos íbamos a comer? 3. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Y cuando vamos a la realidad de nuestro país, es muy diferente comprar para mis 4 hijos y los 2 padres un solo paquete de pan tajado para hacer sándwiches que me sale día 1 para cada uno, que tener que comprar 2 panes, 2 paquetes de panes para poder comer todos a gusto. ¿Sí ven? Y entonces empezamos a trascender que lo que hacemos en el aula de clases y la manera que se lo comunicamos y que reflexionamos sobre ello transforma la posición de la vida. ¿Qué hicimos en el ejercicio? Fortalecer el algoritmo de la matemática de las operaciones básicas de la multiplicación y la distribución. ¿A través de qué? De la vida cotidiana, porque creo que todos se han antojado alguna vez de palito de queso. Luego, él dice que el paso 3 es decodificar. Cogimos la información, sabemos el tema que estamos hablando. ¿Cuáles son esos elementos esenciales? Fechas, ideas, autores, siglas. ¿Cuáles son esos conceptos que yo quiero que el estudiante sí o sí se aprenda? Y empezamos a hacer ejercicios de decodificación primaria, secundaria y terciaria, fortaleciendo aún el sistema cognitivo. Luego hacemos una pequeña pausa en lo que vamos de clase con el tema y nos ponemos a pensar en cómo podemos fortalecer este aprendizaje. ¿A través de qué? De una actividad. Una actividad que puede luego ser cuantitativamente observable. Y ellos están haciendo la actividad sin saber que están siendo calificados, sin generar, en este caso, una situación de estrés, más allá que solo el hecho de participar en una tarea. Luego viene la capacidad de practicar a nivel del sistema expresivo, a través de un ejercicio colaborativo, un ejercicio de juego, dependiendo de la didáctica que hayamos desarrollado. Para lo último, repasar y al final recuperar con diferentes estrategias. ¿Voy bien de tiempo? No, ¿verdad? Sí, bueno, perfecto, gracias a Dios. Y entonces empezamos a mirar que cuando ya tenemos la motivación, yo ya estoy aquí, estoy en esta clase, estoy más o menos como orientado con este profesor a ver qué es lo que me está diciendo. El doctor Rodler en su modelo dice, cuando hacemos el primer paso de la clase, del catch, de la motivación, a través de
organizadores visuales, ejercicios de relevancia emocional desde diferentes canales, situaciones, ejemplos, videos, canciones. Estamos fortaleciendo la memoria sensorial. En la segunda parte, a través de la reflexión, vamos a promover ejercicios por medio de preguntas, visualizaciones y colaboraciones en equipo, ejercicios que fortalezcan la memoria de trabajo. Y a lo último, en esta parte de la reflexión que luego pasa al fortalecimiento, es autogenerar. ¿Con qué me estoy quedando? ¿En qué estoy? ¿Si estoy aprendiendo? ¿De verdad sí estoy entendiendo? O venga, ¿en qué estamos? Que estoy más perdido. No sé, ¿será que pregunto? ¿Será que me quedo callado? Y esta señora me va a poner a leer en voz alta y yo no sé, no, ¿en qué estoy? ¿En qué estoy? Entonces ahí le doy la oportunidad al estudiante de orientarse. Luego vamos a hacer ejercicios de evaluación, retroalimentación para volver a enseñar de nuevo. Atención, y lo voy a volver a decir más adelante si me alcanza el tiempo. Tenemos que cambiar culturalmente porque nacimos con eso. Y es la percepción de que el error es un fracaso. Vamos a tachar eso. El error es una nueva oportunidad de aprender, porque es que es una nueva práctica. Mirando qué fue lo que hice mal, buscar opciones de respuesta para mirar cómo lo puedo hacer diferente, a ver si llega a estar bien. Entonces, el error es una nueva oportunidad de volver a aprender. Es decir, que a través de ejercicios de corrección con nuestros alumnos y de retroalimentación asertiva, voy a enseñar de nuevo y fortalecer así la memoria de trabajo. Asimismo, a través del descanso, del sueño, de decantar en la noche lo que hice en esa clase, voy a fortalecer la memoria a largo plazo. Pasa en muchas ocasiones y lo van a ver en los informes de neuropsicología, y es que decimos, este chico tiene velocidad de procesamiento demorada, ¿sí? Pero cuando hacemos las pruebas de memoria, vemos que pareciera que, dicen en el motivo de consulta, parece no estar aprendiendo, tiene dificultades de atención, pero cuando vemos su proceso de memoria, sí está. Lo que ocurre es que requiere de más tiempo para decodificar, analizar, comprender. Y entonces son los chicos que cuando uno les pregunta así, de manera rápida, ¿sí? Sin dejarlos pensar, se bloquean. ¿Ah? No, no sé. Y se bloquean. Pero si les das el tiempito, a la siguiente sesión o a la siguiente clase, te van a contar eso, más lo que asociaron, lo que se preguntaron, lo que investigaron y con lo que quedaron, porque requieren de más tiempo, ¿verdad? Entonces, probablemente en el quiz de la clase se va a sacar 0, pero en la actividad evaluativa que yo haga en la siguiente clase va a ser el mejor. Entonces, como les decía, en principio lo hice y realicé todos los ejercicios con mis chiquitas en el consultorio. Estas chiquillas tienen déficit cognitivo leve moderado. Al final van a ver lo que hicimos con ellas en el mural de ellas. Pues de ellas y de todos los pacientes. Y entonces empezamos a mirar qué es el sistema cognitivo a través de los canales sensoriales, del procesamiento auditivo, visual, táctil, espacial, somatosensorial. Vamos a desarrollar conocimientos y pensamientos porque los vamos a asociar, relacionar. ¿A través de qué? Los primeros ejercicios que debemos desarrollar en clase son organizadores visuales. Y esos organizadores visuales pueden ser pictogramas, mapas mentales, mapas conceptuales, organizadores de nube, historietas que nos modelen qué se espera de esta clase, de este bimestre, de este capítulo, de este tema. A través de datos curiosos.
¿sí? De chismecitos que tenga el tema. A todos nos gusta el chismecito, el dato curioso, el tip, ¿sí? Porque nos vincula como, esto está como divertido. Hay algo que me sirve, me aterriza. Utilizar accesorios. Bueno, también hay que saber utilizarlos. Resulta que, y ser cuidadosos, ¿no? Y entonces viene el DUA diciendo, claro, vamos a tener sistemas de representación, de expresión, de análisis. Y nos motivamos mucho a hacerlo, pero a veces se nos olvida que una de las barreras que nosotros ponemos es que se nos olvida la etapa del ciclo vital del desarrollo de nuestros alumnos. Y entonces nos montamos severa película y cuando terminamos haciendo lo que ocurre a continuación. Era 2018, pongamos, segundo de primaria. Las chicas estaban empezando, el bimestre empezaba, iban a hablar sobre el mito y la leyenda. Y resulta que en Colombia sí que somos un poquito dramáticos en los mitos y las leyendas, ¿sí? ¿Alguien se acuerda de algún mito y de la leyenda de Colombia? Es que yo soy como sordita. La Llorona loca. ¿Qué más? La Patasola, la Madre Monte, el Moán. ¿Qué más? El Patetarro. Wow. Y díganme, ¿alguna de esas tiene algo bonito que contar? No, no es cierto que no tiene nada. Pero es nuestra historia porque relata la soledad, la tristeza, el abandono, el miedo. Pero realmente la Llorona loca, ¿de dónde salió? Técnicamente, alguien que me lo diga desde la ciencia, ¿de dónde salió eso? ¿Ah? Pues resulta que en los llanos orientales, en la noche, porque eso es de los llanos orientales, en la noche, cuando hay mucha brisa, usualmente los árboles se mueven y hacen un sonido horrible, como si chillaran. ¿Sí o no? Dani, que ahora vive allí. ¿Sí? Y uno en la sabana de los llanos orientales, en la serranía, en medio de la nada, porque es en medio de la nada, uno escuchar a dos ramitas, pues cualquiera se asusta, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasó con la maestra de español? Que íbamos a introducir el tema, súper chévere, sí, a segundo de primaria. Y ella dijo, claro, por canales sensoriales diversos. Llegó y de inmediato les puso el sonido de la Llorona loca. Luego leyeron La Llorona loca. Pues en ningún lado contextualizó la situación. Claro, ese día en la noche empezaron a las 11 de la noche las mamás por el chat de WhatsApp. ¿Qué estará pasando? ¿A su hija le dio terror nocturno anoche? ¿Por qué? Y al otro día llaman al colegio. ¿Ustedes qué hicieron ayer en el colegio? ¿Qué pasó en la clase de español? Me traumatizaron a mi hija. Mi hija lloró toda la noche, la otra gritó y se volvió todo un problema. Claro, la clase fue potencialmente estimulante, sí. Sobreestimulante, un poquitico, ¿sí? Traumatizante, tal vez un poquitico. ¿A quién le tocó llegar al salón de clases al otro día muy temprano? A hacer un taller. A la psicóloga. ¿Sí? Como para orientar un poco el pánico que también le había generado a la docente de la embarré. Sí, y el susto y la culpa y todo esto que le produjo a ella y un poquito a las chiquitas como de orientar, de contextualizar. Y no era un proceso terapéutico, era de contextualizarla sobre la historia. ¿Quién se unió a nosotros? Sociales y música.
Y ahí convertimos eso en una oportunidad de hacer un proyecto multidisciplinar. ¿Vieron? Decodificar. ¿Qué ejemplos tenemos para decodificar en clase? 1. Actividades de interpretación. 2. Poner ejemplos, múltiples ejemplos, no solo de características sensoriales, sino el tema en diferentes formas de acción y de aplicación, como hicimos con el palito de queso. Clasificación. La clasificación es un proceso cognitivo que desarrollamos desde qué edad. Desde que estamos pirriquiticos. Podemos empezar a hacer ejercicios de clasificación. Nuestros ojitos hacen clasificación, porque lo primero que seleccionan son figuras de qué color. Rojo, negro, blanco, ¿verdad? Lo blanco no lo ven, pero lo rojo y lo negro sí. Y los contornos. Y entonces empezamos a clasificar desde que estamos naciendo. Resumir. Y aquí hay algo súper importante. Y a mí se me va a acabar el tiempo. Y es lo siguiente. El currículo debe ser como una sábana pensada desde el día 1 en prekinder hasta el día 31 en 12º y de ahí para adelante en la universidad. ¿Qué ocurre? Yo les pregunto, ¿a nosotros nos enseñan intencionalmente a resumir? Aquí está el resumen. ¿Nos enseñan a resumir? ¿Cuál es el prerequisito para resumir? ¿Ah? Comprender es un proceso cognitivo que está grande, pero en la ejecución, el resumen es una conducta casi, es una táctica. Antes de resumir, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo? ¿Ah? Ok. Tengo que hacer decodificación primaria, sacar ideas principales y abstraer, que es otro proceso cognitivo grande. Para yo poder decodificar, es decir, sacar las ideas principales, decodificación primaria, antes, ¿qué tengo que hacer? ¿Ah? Yo bien sorda ya ve. ¿Qué? Duro, duro. Alguien que grite. Yo decodifiqué y saqué las ideas principales, ¿verdad? Pero antes tuve que señalar. O sea, saber que aquí hay algo, ¿verdad? Antes de señalar, yo, ¿qué tuve que hacer? ¿Qué tuve que haber aprendido en prekinder? ¿Ah? No, leer no se hace en prekinder, leer se hace, empieza de acaso en kinder y en transición se empieza a instaurar. En los que tienen transición, si no, en primero ya se empieza a desarrollar. Pero no, yo iba en prekinder. Muy bien, ¿y cómo clasifico? ¿Qué conducta hago yo en clase para clasificar? Agrupar, muy bien. Y cuando yo pido agrupar, ¿qué actividad hago para que agrupen? Nombre. ¿Ah? Comparación. Y entonces yo le digo al niño, redondea todos los cuadrados azules. Ah. Entonces, para yo poder llegar a resumir, tuve que haber hecho ejercicios de redondear en prekinder. Pero alguien nos dijo a nosotros que lo que hacen las docentes en prekinder son la base crucial para desarrollar todas las habilidades de comprensión literal, inferencial, analítica y crítica de ahí en adelante en la escolaridad. No, porque no nos hemos pensado el currículo así. Nos hemos pensado el currículo en grados, no como una sábana del ciclo vital. Y venimos entonces a reflexionar, como lo estamos haciendo en este momento. Y viene algo muy importante que decía el doctor Rosler en su modelo, y es
A nosotros, yo les pregunto, ¿es chévere subirse a un ascensor? ¿Qué ocurre cuando uno se sube a un ascensor y hay gente? ¿Ah? Muy bien, muy bien, muy bien. A eso sí lo escuché. Silencio incómodo, ¿sí? Y es que a nosotros nos han enseñado que el silencio ensordece, es incómodo. Uno no sabe cómo romper el hielo. O sea, como que siempre tenemos que estar hablando. Y vengan, yo les cambio también esa estructura mental. El silencio es necesario. De vez en cuando necesitamos callar para poder organizar los pensamientos. Porque a veces los pensamientos nos gritan demasiado y no los queremos escuchar. Esa loquilla que tenemos adentro quiere también silencio para poder pensar, para poder decodificar, para poder decantar la vida y poder aprender nuevamente y no repetir como loritos. Entonces, la reflexión nos permite eso, decantar, decodificar, analizar la información aprendida. Y era lo que yo les decía, el error es una fuente de aprendizaje. Y entonces el doctor Rosler dice, bueno, pero ¿qué actividades podemos hacer para fortalecer la memoria, el aprendizaje, el desarrollo? Y entonces empezamos. Si nosotros, más allá de los conceptos como tal, de lo que queremos impartir en ellos, pensamos en cómo que aprendan para toda la vida, tenemos que conocer conceptos del neurodesarrollo y de los procesos mentales superiores y de los procesos básicos del aprendizaje. ¿Por qué? Porque en el PIAR, en el DUA, siempre escribimos dispositivos básicos del aprendizaje. Pero ¿sabemos realmente qué es la motivación a nivel del neurodesarrollo? ¿Sabemos qué es la memoria? ¿Qué es el lenguaje? ¿Qué es el proceso atencional? No, eso solo lo saben los neuropsicólogos y los neurocientíficos. No, eso lo tenemos que saber todos quienes estamos relacionados con el proceso de neurodesarrollo, especialmente los docentes. Entonces tenemos que saber que nosotros, para que podamos impartir una buena diada de enseñanza-aprendizaje, tenemos que fortalecer todas las memorias a nivel semántico, episódico, emocional, de procedimientos y condicionados, que les permitan a ellos desarrollar en esto condicionado el uso de mnemotecnias cuando se necesitan. Sin embargo, no por memorizar aprendí. ¿Mm? O sea, yo me sé más o menos la canción de las preposiciones, ¿sí? Porque medio me condicionaron. Me aprendí medianamente las tablas de multiplicar porque, ¿cómo se aprendieron ustedes las tablas de multiplicar? Muy avanzada tus consecuencias numéricas. Yo me las aprendí porque mi mamá me las ponía a escuchar en un cassette que me las cantaba, ¿sí? Y entonces yo iba con el cassette, iba a la copialina. ¿Dónde estaba la copialina? En el cuaderno, en la parte de atrás de la portada o en la última página de la contraportada, ¿sí? Ahí estaba la copialina. Entonces yo escuchaba la canción y repetía. ¿Saben cuál fue el problema? Que es que la canción solo me llegó hasta la del quinto, porque era la primera línea. En el cuaderno, la copialina estaba del primero al quinto. Ya la tabla del 6, del 7, del 8, del 9, la del 10 sí porque es más fácil, pero 6, 7, 8 y 9 me la tengo que pensar. O sea, estaba más complicada porque la rima de la canción no era tan buena. Entonces, cuando desarrollamos fortalecimiento de procesos mentales superiores en la memoria semántica a través de los conceptos teóricos que queremos desarrollar, pues vamos a fortalecer a través de organizadores gráficos, mapas mentales, líneas de tiempo, aprendizajes con pares y evaluaciones de práctica, ejercicios prácticos a repetición de un mismo tema. ¿Listo?
A nivel episódico, salidas didácticas, pósters, obras de teatro, debates y lo que decíamos ayer, sin sobreestimular, disposiciones de aula, es decir, rincones en el aula. La memoria episódica para mí es tal vez la memoria que trasciende en la vida. La memoria episódica, siendo lo que comprende nuestras experiencias, es lo que me permite que un aprendizaje sea duradero, llamativo, que esté para la vida. ¿Quiénes se acuerdan del Bogotazo? ¿Qué pasó en el Bogotazo? ¿Alguien sabe qué pasó en el Bogotazo? Exacto, la carreta se la saben. ¿Alguien sabe cómo aprendió el Bogotazo? ¿Ah? Tu mamá. Ajá, exacto. Ella no llegó a ella no llegó a la casa, es verdad. Y arrastradita. Y entonces Marce aprendió sobre el Bogotazo a través de la experiencia de vida de su propia madre. Para muchos es ajeno y es un tema más, porque finalmente es un tema que vieron en historia. Ahora, ¿alguien sabe o alguien recuerda qué estaba haciendo el día de las Torres Gemelas? ¿Sí? ¿Qué estaban haciendo? Duro, pero duro. Tú estabas en la cafetería de la universidad. ¿Cuándo viste? Uy, qué delicia. Ajá. ¿Qué sintieron cuando vieron eso? Miedo, angustia, ¿verdad? Entonces ahí nos empezamos a dar cuenta que no siempre los aprendizajes nos quedan en la vida a través de memorias y de emociones chéveres. No, fue angustiante. Para muchos fue mucho más angustiante o porque tenían familiares en la zona o porque de pronto iban a viajar y no podían, ¿sí? Entonces, muchas veces las emociones, muchas veces no, siempre, las emociones van a estar conmigo en cada experiencia de aprendizaje. Ahora, que yo creo que a las chiquitas de segundo nunca se les va a olvidar qué es la Llorona Loca, qué es la leyenda y el mito, ¿sí? Porque lo vivieron bastante bien. Entonces, las emociones y la memoria episódica siempre va a estar al lado de nosotros. Cuando queremos fortalecer la memoria emocional como para atraer a nuestros estudiantes, pues podemos desarrollar actividades de música, educación personalizada, cuentos, role-playing y debates. Role-playing, juego de roles, gracias. Y de procedimientos, bailes, coreografías, juegos de competencias, de relevos que permitan instaurar el aprendizaje. Para así desarrollar diferentes formas de expresión y de contarle al mundo lo que vamos adquiriendo. ¿A nivel qué? Oral, escrito, comportamental. Y entonces viene un tema como así como crítico, las tareas. Lo que pasa es que yo creo que tenemos mal concebido qué es la tarea. Y pensamos que la tarea es una actividad de imposición y dificultad ascendente. Y no, la tarea es un ejercicio práctico. El aprendizaje se fortalece a través de qué? De la repetición, pero de una repetición concienzuda, de una repetición analítica, de una repetición de asociación, de una repetición de relación que permita comprender, pero eso no lo hace que sean unas tareas imposibles de desarrollar o que sean de 500 ejercicios, 25 ejercicios para mañana. No, léame el libro de aquí a dentro de 8 días de 275 páginas. No, ¿qué es lo que queremos? Este ejercicio práctico, ¿para qué es? ¿Con qué fin lo pongo? Y entonces en la neuroeducación
comprendemos que los actos, bueno, gracias a Dios, evaluativos, ¿sí? Van a empezar desde el inicio. ¿Por qué? Porque si yo como docente hago ejercicios evaluativos al inicio del bimestre, pues yo voy a ir sabiendo con qué va quedando cada uno de los estudiantes, desde diferentes técnicas, desde diferentes canales sensoriales, quizzes, ejercicios de trabajo colaborativo, resúmenes, ¿sí? Siempre variar, ejercicios variados que permitan saber qué les está quedando del tema, ¿sí? Darles un tiempo de espera, ¿por qué? Porque yo hago los ejercicios, los califico, ¿sí? Y a mitad del bimestre, pues tengo que volver a enseñar porque van a tener errores. Entonces tengo que proveer otros ejercicios de repaso, de análisis, de comprensión del tema para volver a reconfigurar, corregir y analizar la información. Y así, ya hacia mm, pasando la mitad del bimestre, hago otro ejercicio calificativo, ¿sí? Que me muestre si corrigieron o no corrigieron. Dar nuevamente ejercicios de práctica, análisis, para que al final hagamos el ejercicio final. ¿Con qué nos quedamos de este bimestre? Y entonces aquí empezamos a desarrollar que ya tenemos muchas estrategias pedagógicas que ustedes las hacen en clase y que las pueden organizar para fortalecerlas en qué? En el PIAR. Pero antes las han diseñado ¿en dónde? En el DUA, en una aula inclusiva para todos. Pero para eso necesitamos dos cosas muy importantes. Comprender que mi aula de clases, como es de todo el mundo, todos los estudiantes que estamos aquí, somos ¿qué? Una representación de nuestra propia vida. Todos aquí, cada uno de ustedes, así venga del mismo colegio, tiene su propia vida. Nosotros aquí en ese instante somos una representación de la sociedad en miniatura. Somos diversos, somos diferentes cada uno del otro. Tenemos formas, necesidades, intereses, angustias, preocupaciones diferentes. Eso mismo pasa en el aula. Y los chiquitos que tenemos ahí son la representación de su contexto familiar, de su realidad. Entonces es súper importante tener la colaboración de la familia, conocer quién es esa familia, cómo se maneja. No, yo no voy como docente, atención a eso, a cambiar a la familia. No, nosotros no tenemos por qué cambiar a nadie. Nosotros vamos a fortalecer a los chiquitos, crear construcción conjunta. Nosotros no vamos a cambiar a la familia, así no estemos de acuerdo con ella, pero sí nos vamos a comunicar con ella. Porque no porque sea una barrera su forma de actuar, los vamos a olvidar. Vamos a buscar formas asertivas de comunicación. Y que nosotros, así como buscábamos estrategias de evaluación continua con nuestros estudiantes, nosotros como docentes también tenemos que seguir procurando el análisis, la investigación, el estudio, la comprensión, la afiliación a procesos de aprendizaje de nosotros como docentes para transformarnos y para coger ideas. Y es por eso que más allá del decreto 1421, que está súper escrito, dividido, sección 1A, sección 2.3. La semana pasada acabo de terminar la clase de aula diversa y del capítulo del decreto 1421 y sus actualizaciones, que son muy buenas además. ¿Por qué? Porque yo sí soy una de las fieles convencidas que el trabajo que nos falta mucho, yo sé, falta de recursos hay, claro, siempre va a haber falta de recursos, porque siempre vamos a querer más, siempre vamos a soñar más, pero nosotros somos los que tenemos que procurar desde lo que tenemos instaurar esto. Hemos trabajado 20 años en el cambio y estamos apenas en la infancia de este cambio, pero lo estamos haciendo. Para yo llegar al penthouse
de un edificio tengo que transitar del primer piso al penthouse. Para que mis chicos se gradúen del colegio tienen que empezar en prekinder para llegar a 12º o 11º. Asimismo, es lo que estamos creando de cambios en nuestra forma de repensarnos la educación. Nosotros, ustedes, sin saberlo, de aquí salen con la necesidad de transformar su propio contexto. Porque más allá de ser expertos en una disciplina, porque los docentes se supone que somos expertos en algo, tenemos la capacidad o el deber de innovar en crear estrategias pedagógicas y en didácticas diversas, fomentar funciones ejecutivas y metacognitivas de nosotros mismos como maestros y de nuestros chicos con su propio aprendizaje. Y así fomentar el bienestar subjetivo y afectivo de todos nuestros estudiantes. ¿A través de qué? De equipos interdisciplinarios que promuevan el apoyo a la educación, en este caso nosotros, yo estoy en las dos partes, como docente y como apoyo terapéutico desde la neuropsicología, la psicología, la neuropediatría, la fonoaudiología, la educación especial o diversa, que más me falta terapia ocupacional, terapia física, que siempre están con nosotros, ¿verdad? Apoyando nuestro proceso. ¿Cuándo enseñar? Pues es que en realidad uno tiene que enseñar toda la vida, porque es que desde que estamos en el vientre de nuestra mamá, estamos aprendiendo. Suena un poco cruel, pero hasta el último suspiro de nuestra vida estamos aprendiendo. ¿Por qué? Porque justo antes de morirnos, el cuerpo busca cómo sobrevivir, cómo mantenerse. Entonces, busca procesos de adaptación para estar aquí. Entonces, hasta el último suspiro aprendemos. Siempre es una buena oportunidad para enseñar, porque siempre estamos aprendiendo. ¿Qué? ¿Cómo y enseñar? A ver, cada uno de ustedes desde la misma didáctica de su propio colegio puede crear estrategias propias de educación. ¿Pensando en qué? En la estimulación neuropsicosocial y emprendedora de sus chicos. Van más allá de la matemática, las ciencias, las sociales. Va a cómo transformamos nosotros a esos chicos en ciudadanos, en seres independientes, en personas participativas, desde unas habilidades y capacidades que yo estoy formando, que yo estoy fortaleciendo. Y por eso en el año escolar hay dos momentos súper importantes. Uno, final de año. Ya sabemos quién ganó y quién perdió, ¿verdad? Entonces, ahí nos reunimos para saber con qué quedamos, cómo quedó este grupo y hacemos un análisis. Y eso lo empalmamos para el siguiente año escolar. Y en esa realidad de cómo quedó el grupo, usualmente nos preguntamos quién pasó, quién perdió, qué materias fueron las malas, las buenas y las regulares. Y ya. Y se nos olvida que nuevamente ese curso, ese grupo es una realidad de la sociedad, ¿verdad? Y entonces empezamos a pensar en quiénes son estos niños con los que terminamos en el año escolar y quiénes son esos niños con los que terminamos en el año escolar, son qué vivencias tuvieron en este año escolar. Porque siempre nos dijeron, claro, cuando uno entra no es el mismo que sale, eso es verdad. Pero no siempre porque hayamos crecido para arriba y perfecto, no. En el año escolar nos pueden pasar, como en toda la vida, muchísimos altibajos. Y puede que un año haya sido empezado súper bien y en la mitad haya tenido un declive muy fuerte por situaciones emocionales, personales, familiares, del ciclo vital que me hicieron estar mal. Y que si tuve el apoyo necesario, pude resurgir
y seguir adelante y pasar el año escolar. Entonces, ¿quiénes son estos niños con los que terminó el año escolar? ¿Quiénes son sus familias? Porque finalmente si no conocemos quién es la realidad externa, pues no sabemos con quién comunicarle las cosas. ¿Sí? ¿Cuáles son sus conocimientos? ¿Cuáles son sus hobbies? Sus intereses. ¿Con qué se siente valorado? ¿Con qué se siente bueno? No es que yo hoy me siento súper poderoso por esto. No, hoy me siento orgulloso porque pude hablar en público. ¿Quiénes son esos chicos? ¿Cuáles son sus fortalezas cognitivas, pero también cuáles son sus puntos de mejora? Muchas respuestas de los docentes son, pues ahí va bajito. Él pasa porque ahí le cuesta, pero ¿qué le cuesta? Le cuesta inferir, le cuesta analizar, le cuesta comprender, le cuesta expresar, le cuesta atender, le cuesta mantenerse, le cuesta compartir. ¿Qué es lo que le cuesta? No, le cuesta la matemática. ¿Qué le cuesta en la matemática? ¿Le cuesta ubicar visoespacialmente? ¿O lo que le cuesta es asociar cantidades? ¿O lo que le cuesta es comprender el problema matemático y no por la matemática, sino por una dificultad de comprensión lectora? ¿Qué es lo que le cuesta? Cognitivamente. No, es que no sabe sumar. ¿Y qué es lo que le dificulta que no sepa sumar? ¿Sí? Y entonces ahí es cuando nos preguntamos cómo se aprende, porque no todos aprendemos lo mismo, aunque estemos en el mismo recinto, y no todos aprendemos de la misma manera. Les voy a contar aquí ya para ir terminando. Este chico, lo amo, lo adoro. Carlitos es un chico con autismo no verbal, pero Carlitos creó un sistema de comunicación aumentativa y alternativa poderosísima. Y yo quería saber, Carlitos, ¿qué podía hacer? Y yo no tuve que preguntárselo, él me lo quiso decir. Y ahí aprendí con los chicos con autismo que yo como docente ya con esto termino, tengo que estar abierta, a lo que mi estudiante me quiere contar. No tiene que ser que yo solo acepte lo que yo quise que me dieran. Y ahí la diferencia. Yo puedo proponer una actividad con unos parámetros, unas rúbricas altísimas, de altísimas expectativas, pero no quiere decir que ellos me vayan a dar eso a mí, en sus trabajos, en sus expresiones. Yo tengo que estar abierto a escuchar, a ver, a interactuar y a leer comportamentalmente qué me quieren decir, con qué se están quedando. Porque puede ser una experiencia de aprendizaje totalmente diferente a la que yo me inventé, pero que es enriquecedora. Entonces, Carlitos quería empezar a manejar los números y contarme sobre los números, pero pues él no tiene lenguaje oral. Entonces, cogió el bingo, fue al mueble, vio el bingo, lo sacó. Esto ya después de varias sesiones. En la primera sesión cogió los números y yo empecé a preguntarle, el 1, ¿dónde está el 1? Y me lo pasaba. Y yo, reconoce el 1. Vamos hasta el 10. Y empecé así. Y luego me di cuenta que conocía todos los números. Y luego entonces dije, bueno, vamos a hacerlo por asociación. Y en las siguientes semanas él llegaba, cogía el bingo, se sentaba y empezaba a asociar. Y luego ya lo hacía solo, jugaba solo. Me mostraba todo solo. Hacía adjudicación de cantidad, hacía relación, búsqueda de información, atención y todo consecuencias de cantidad. Y no del 1 al 10, sino de ahí en adelante. Carlitos tenía toda la secuencia numérica.
Y entonces aprendí que cuando trabajamos con chicos con trastornos del neurodesarrollo, tenemos que pensarnos en los ambientes, en cómo comunicarles en dónde están, para qué es este lugar, en la anticipación, en crear contextos de enseñanza que yo les anticipe y les cuente cómo están, de qué manera se pueden vincular ellos en ese espacio. Porque siempre vamos a procurar ejercicios que promuevan sus posibilidades, sus capacidades, teniendo en cuenta sus necesidades e intereses. Y bueno, muchas de estos le quedan en el documento que hicimos de memorias. Son 23 páginas muy nutridas, de verdad, muchos ejercicios prácticos. Y con esto termino. Este mural lo hicimos con mis chicos en el consultorio. Cogimos hojas de algún congreso que nos había sobrado, las pegamos en el tablero y a medida que iban llegando en la jornada, iban poniendo sus ideas. Esta de aquí es súper especial porque con la manita de una de las niñas, que en este momento ya tiene 17 años, con parálisis cerebral espástica, cuadraplégica y agenesia del cuerpo calloso en un 80%, hicimos juntas este espiral. Ustedes hubieran visto esos ojitos saltones de felicidad porque estuvo en el mural de todos los chicos. Cada uno fue poniendo lo que a su parecer le pensaba. Y entonces los invito a sentir, a repensar, a asumir el timón de nuestras emociones como líderes emocionales para navegar por el mar del cambio de este nuevo milenio, de esta nueva forma de educación. Un aula inclusiva y diversa para todos. Gracias, doctora. La doctora Marcela Alejo modera la ronda de preguntas para la doctora Diana y nos vemos luego de los 15 minutos de ronda, nos vemos aquí a las 2:10. Buen almuerzo. Bueno, Ya, esto es para mí. bueno, nos toca rápido porque el almuerzo está calientico. La gran reflexión de la mañana. Entonces, el reto que nombrabas, un término muy efímero, es lograr que la inclusión en el aula no solo beneficie a los estudiantes con discapacidad, sino también enriquezca la experiencia de aprendizaje en todos. Palabras como empatía, respeto, colaboración entre estudiantes es todo un reto también. Empecemos por nosotros mismos, que tanto logramos modificar nuestra conducta a través de nuevas experiencias profesionales y así construir modelos exclusivos que no se replican, que son especiales para cada uno de nuestros niños y hacer nuestra creatividad un valor agregado para ellos. Bueno, el DUA, palabra también clave o término clave, sí es una herramienta funcional. Le hacemos como a veces el quite y lo volvemos estándar, pero este nos incita, a dicha esta reflexión, a lograr que sea un reto que pensamos para los niños y cada uno de los niños. No puede ser igual un PIAR para los niños de un colegio, de un grupo o de un mismo grado. No puede ser igual. El qué, el cómo y el por qué deben ser respondidos en una clase cerebralmente, me encantó, amable. Son preguntas que se deben responder en cada encuentro y oportunidad que logramos en ese niño que nos necesita. Bueno, ¿cómo crees que ese niño te recordará cuando seas grande o él cuando sea grande? Pregunta especial. Gracias, doctora Diana. Te queremos. ¿Alguien quiere, por favor, algo más específico escuchar de ella?
Vamos, 1, 2, ¿quién da más? Ya va para allá. Eh, Buenos días, mi nombre es Buenos Julián, días. soy orientador escolar hace 8 años y a la vez ejerzo la clínica los fines de semana. Quería hacerte unas preguntas, bueno, es una pregunta con tres conceptos. Digamos la ciencia que dice frente al tiempo de la jornada escolar, digamos para que sea amigable para los niños y ese tiempo de 6 horas con ese receso del descanso. Y si tienes alguna experiencia particular para trabajar la resistencia en las instituciones educativas con rectores, con algunos profesores, a veces aunque uno les dé las herramientas, les explique, hay una resistencia al cambio que ahorita una rectora por ahí decía, yo quiero que mis maestros enseñen de manera diferente, pero no lo hacen, hay una resistencia no solamente en el campo educativo, sino en muchas organizaciones. Entonces, ¿cómo hacer frente a esa resistencia de estas personas? Y por último, decir si hay conceptos que de pronto no pueden ser amigables cerebralmente. Por ejemplo, un trinomio cuadrado perfecto de la segunda forma. No sé, temas de pronto complejos, ¿sí se pueden hacer amigables cerebralmente? Era eso. Bueno, entonces vamos a empezar por la primera que ya se me olvidó. Virgen Santa, El a la tiempo, tiempo. jornada de En tiempo, school. sí. A ver, si bien nuestra jornada es larga, es tediosa y sobre todo, digamos que porque nos ponen bloques largos, sobre todo a la media mañana, sí debemos pensarnos qué tipo de actividades de media mañana en esos bloques largos, más allá de el estímulo por el que priorizo. Es decir, cuando nosotros hacemos el currículo pensado en la temática, en la materia, en la intensidad horaria de cada materia según su importancia, no estamos pensando en las necesidades cognitivas de los chicos, porque pensamos es en la intensidad horaria que tiene que tener matemáticas, inglés, sociales, geometría, historia, trigonometría, química, física cuando inicia. Entonces ahí tenemos que empezar a transformar el currículo, que es lo que en esa jornada horaria va a empezar. En la primera hora tampoco podemos poner actividades que sean de suma actividad compleja cognitivamente o demanda cognitiva, debe ser la segunda de la mañana, de tal manera que la intensidad o la complejidad y la demanda cognitiva y la capacidad de esfuerzo sea fluctuante para que tenga momentos de receso. En los bloques que tenemos que tener, son bloques en donde sí debemos implementar sistemas de montaña rusa, de actividades sensoriales y diversas para que sean menos tediosos. La atención de 5 a 10 minutos va a estar en la medida en que yo me mantenga, organice en una actividad, ¿sí? Pero es que no puedo pretender que en una misma actividad, con una misma tonalidad en este tema, hablando sobre la trigonometría, mis chicos van a estar 160 minutos ahí quietos. Olvídense, eso no va a pasar, ni ustedes mismos van a poder, ¿sí? Entonces tenemos que crear esos grupos, o sea, esos, bloques de materias, pero con diferentes actividades y en la misma actividad, en la misma clase, tiempos de receso. Y me remoto a algo que me van a decir, ay, pero eso funciona por allá porque es el Polo Norte. Pero en Suecia, los sistemas de tiempos son hora, ellos están todo el día y son felices. Llegan a las 6:30 de la mañana, empiezan clase a las 7, tienen clase de 45 minutos, salen a descanso, cambian de salón, van a la siguiente hora, 45 minutos, salen a descanso. Son descansos de 5 o 10 minutos. Toman un bloque de diferentes actividades en un tema, salen al almuerzo y así sucesivamente 8 horas al día. ¿Sí? Porque les respetan los tiempos de descanso. No, no es como atacando a rápido, ya salió, entró el otro profesor, empiezan rápido, cambió el cuaderno. No, van a los tiempos. Eso por un lado y espero que más o menos se responda. Segundo punto, experiencias. Mira, y ya me cansé aquí sentada, gracias.
Resulta que yo tuve la oportunidad de trabajar en un colegio internacional. En principio era la psicóloga de admisiones, luego fui la psicóloga de nivel A y eso fue hace 20 años. Resulta que, siendo sincera, fue una época un poco fuerte para mí emocionalmente. Lo que tú dices, y lo viví diariamente durante 5 años. Nadie me creía. Desde el primer día me dijeron, a ver, Linda, tú aquí vienes a hacer admisiones. Tú aquí no me vengas a crear conflictos y menos de neuropsicología. Tú aquí no eres neuropsicóloga y evidentemente no era neuropsicóloga. O sea, sí era neuropsicóloga en mi quehacer, pero no en la institución, porque no iba a hacer clínica, ni evaluaciones, ni diagnósticos, ni demás. Yo iba a ser la psicóloga de admisiones. Pero yo dije, yo tengo que hacer algo. Sí, sé que ya de antemano mi percepción era que me detestaban. Pues que me detesten otro poquito. Algo pasará. Y me empecé a proyectar un proyecto de prácticas de aula. En ese momento no hablábamos de aula inclusiva, aula diversa, eso no existía. En ese momento existía hasta ahora el proyecto de necesidades educativas especiales. Y entonces yo empecé a pensarme cómo hacer para que los docentes con talleres, con capacitaciones, con meterme en los equipos interdisciplinarios de cada grupo y hacer preguntas. Ve, ¿y cómo es la familia? Vení, ¿y cómo lo ves en atención? Ven, ¿y qué está pasando en esto? Y entonces en algún momento una docente tuvo un problema, y aquí Marcela va a abrir los ojos, tuvo un problema y era que era educación física. Era una chiquita de 3 años que acaba de llegar al colegio, estaba en prekinder, divina, preciosa, una princesa, con un lenguaje, una capacidad de análisis, socializaba con todos, era líder en el grupo. Todas las docentes la amaban, todas, todas. Y todas la ponían como es la chica 10, ¿sí? Pero la profesora de educación física en el primer equipo dijo, no, vengan un momentico, ¿ustedes de quién están hablando? Porque entonces yo ya me preocupo. Entonces esa niña me odia, porque yo no veo a esa niña en mi salón. Esa niña no hace nada, solo se ríe, molesta. No, o sea, pasó el tiempo, ella le decía, no, mira, de pronto métete por aquí, métete por allá, no sé qué. Hasta que una vez me llaman, no, Diana, yo necesito a la psicóloga. Yo necesito a la psicóloga porque es que no me hace caso. Solo echa chisme, solo habla, solo molesta. Entonces yo fui a hacer la observación como psicóloga. Y yo llegué y estaban jugando con una pelota. Entonces yo observé y evidentemente la niña no estaba haciendo el ejercicio de la pelota. La pelota, ¿qué tenía que hacer? Coger la pelota, lanzarla, dar una vuelta y tratar de agarrarla. ¿Qué proceso cognitivo necesitaba desarrollar ahí? Planeación motora, disociación de segmentos corporales, flexoextensión, coordinación, atención, ¿verdad? Comprensión. La niña comprendía perfectamente. ¿Por qué parecía que estuviera hablando? Porque ella iba y le decía, mira, lo que tú tienes que hacer es lanzar la pelota, dar la vuelta y agarrarla. Y le dirigió el ejercicio a todo el mundo y yo la observaba. Me acerqué a ella. Dije, mi amor, ¿y cómo haces el ejercicio? Muéstrame. Sí, mira, tú coges la pelota, la lanzas, das la vuelta y la agarras. Y yo, ok, pero es que la pelota no salió de tus manos. ¿Qué podemos hacer para que salga? Y entonces ahí la cogí de los brazos y miré y ella estaba agarrada de esa pelota. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a mirar, a hacer observación, no diagnosticamos, solo hicimos observación. Nos empezamos a dar cuenta que a esa chiquita
estaba con tensión en los segmentos corporales, que los ejercicios de coloreado los hacía divino, pero que hacía una tensión terrible. Y empezamos a observar cómo hacía la disociación en cada una de las clases. Y empezamos a ver que tenía dificultades en el planeamiento motor y que ¿quién nos iba a ayudar? Aquí la doctora Marcela. Y entonces, desde terapia ocupacional, la mandamos a una remisión y a una valoración para que nos ayudaran. ¿Qué pasó ahí en ese momento? Que la docente empezó a decirme, Diana, ven, ¿qué es eso de los segmentos corporales? Ven, empecemos a mirar qué fue lo que tuviste más allá del ejercicio que yo estaba procurando. Y ahí empecé a transformar. No me impuse, ven, te voy a enseñar qué es el neurodesarrollo, porque en principio ya me habían cerrado la puerta, me habían dicho, no nos interesa. Fue duro, sí fue duro. Fue meterme y que me odiaran muchas veces. Cuando me salí, 6 años después, me decían, Diana, te necesitamos. Sí, y me decían, ven, ¿nos puedes explicar? Ven, ¿dónde puedo ir a estudiar? Ven, ¿qué curso puedo hacer? ¿A dónde me meto a aprender? Y muchos de esos ahora son neuropsicólogos escolares. ¿Por qué? Por eso, o sea, yo me metí en contravía, con cositas pequeñas, ahí por los laditos. Y empecé a generar dudas, a generar cambios. Y entonces cuando hacíamos los planeadores, ya me detestaban más. Porque yo les preguntaba, vení, y ese ejercicio, ¿qué proceso cognitivo, para qué sirve? ¿La atención en qué va a cambiar? Esa comprensión, ¿cómo se va a desarrollar? Y la tercera pregunta fue, ok, vale, sí. Y por eso los ejercicios de mnemotecnia, ¿vale? ¿Yo qué te voy a recomendar para esos ejercicios? Manual moderno, pero tú lo puedes buscar en internet. Tiene una escala de autoaprendizaje que se llama ACRA. El ACRA nos va a contar más o menos 160 tácticas, es decir, ejercicios de aprendizaje, de estudio en las diferentes escalas del aprendizaje que tú puedes instaurar para esos conceptos que parecieran que no son aplicables ni cerebralmente amigables porque son muy exactos. Y por eso los ejercicios de mnemotecnia van a ser fundamentales ahí.